Mi nombre es Jorge, soy nuevo en la cátedra, y bueno, la clase de que me toca hoy es un tema bastante largo, que son las psicosis agudas y crónicas diferentes a la esquizofrenia. Entonces, bueno, tengo una presentación ahí como para intentar explicar, y al final daré un espacio para las preguntas. Entonces, para comenzar, a ver. Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta también me prende el micrófono y la hace, y no hay problema. Voy a tratar de mantener una fluidez para no extenderme demasiado y dar un lugar a las preguntas. Entonces, comencemos. También tengo un par, en lo que hace al tema este, tengo un par ahí de ejemplos o recortes clínicos, a modo de ejemplificar, a ver si se entiende mejor, y bueno, a ver si hacemos tiempo de comentarlo. Entonces, en cuanto a las psicosis agudas y crónicas diferentes a la esquizofrenia, vamos a desarrollar tres temas: las psicosis delirantes agudas, las psicosis puerperales y las delirantes crónicas. En cuanto a las psicosis delirantes agudas, yo para desarrollar la clase tomé la descripción clínica de un autor clásico, un autor francés, Henry A., porque me gusta mucho la manera en la que está descrito los cuadros, un poco para tratar de, ¿cómo ponerlo en palabras?, empatizar, ¿no? Ver lo que está viviendo esa persona. Por esto es que lo denominan también a la psicosis delirante aguda, este clásico, buffet delirante o delirio súbito, ¿no? En la psiquiatría moderna se lo denomina como trastorno psicótico breve. Trastorno psicótico breve. Las psicosis delirantes agudas se caracterizan por usan un lenguaje, ¿no? Un lenguaje como muy, muy romántico. A mí me gusta porque pueden llegar a transmitir lo que está viviendo el paciente. Entonces están caracterizadas por una eclosión súbita, ¿no?, de un delirio transitorio, polimorfos en sus temas y manifestaciones. Son verdaderas experiencias que vive esa persona, ese ser humano, ¿no? Como una experiencia que se le impone al sujeto de manera brusca, que hace eclosión, que violentamente, súbitamente, aparece una nueva realidad, ¿no? En cuanto a su historia, esto nada a modo de comentario, nada más. Su posición nosográfica, o sea, en la clasificación de las enfermedades, fue muy discutida, ¿no? Llegando incluso a ser negada por algunos autores, como un psiquiatra, Bloiler, que creían que era asimilada a episodios agudos de esquizofrenia, ¿no? No como una enfermedad, un cuadro, un trastorno aparte. Otro, como Bunke, creía que eran crisis maníaco-depresivas, ¿no?, que es el nombre clásico, crisis de psicosis maníaco-depresiva, es el nombre clásico que se le da actualmente al trastorno bipolar, ¿no?, donde los pacientes, ya lo van a ver en la clase, ya llegará a eso, van alternando, ¿no?, entre los diferentes polos, entre diferentes extremos, el maníaco y el depresivo. Entonces creían que esto no existía, sino que eran crisis maníaco-depresivas atípicas o crisis de trastorno bipolar atípico. Se la situó a un nivel de una desestructuración de la conciencia que es intermedio, ¿no?, entre una crisis maníaco-depresiva y estados profundos confusionales, confuso-oníricos, confusionales como de ensueño. Lo onírico hace referencia a eso, ya veremos por qué. Y bueno, otro autor en el año Mañan, en el 1886, la describió con el nombre de buffet, delirante de los degenerados, ¿no? Y acá él introduce la noción del degenerado, y con esto se refería a un terreno frágil, ¿no?, lo que ahora se dice como personalidad premórbida o personalidad prepsicótica, que él llegaba a ver como una serie de, a percibir, ¿no?, a investigar, a indagar y a desarrollar una serie de características, ¿no?, que hablaban de una persona diferente y como un terreno frágil, fértil, para que irrumpan cuadros agudos, ¿no? Por eso él decía que esta eclosión súbita era el privilegio o el estigma de un terreno fértil. A eso se refería con degenerados, digamos. Un término que se usaba en la antigüedad, ya lo veremos más adelante, era el de alienados, porque vivían en una realidad diferente, paralela pero diferente. En cuanto a su estudio clínico, veremos la experiencia delirante,
la alteración de la conciencia, la alteración tímica de la afectividad, bueno, es un poco de su evolución y pronóstico. En cuanto a esta experiencia que se impone al sujeto, ¿no? Desde su aparición súbitamente eclosiona ya un delirio constituido, ¿no? Provisto de todas sus partes. Brota violentamente, decía Mañán, con la instantaneidad de una inspiración, de un momento a otro. Es un delirio polimorfo, ya veremos al final de la clase que hay otro tipo de delirantes, que no va cambiando, que es siempre un solo tema, son monotemáticos. A esto también le decían monomaníacos. Bueno, en este caso es polimorfo, sus temas son múltiples y variables y sin sistematización. Esto hace referencia a que las características que componen un delirio, el concepto de sistematización, no estaban muy, ese es el término que se usa, prendidas en la personalidad, ¿no? Adherido a lo más profundo del sujeto. No estaban muy bien sistematizados, no muy bien desarrollados, medio toscos, bruscos, cambiantes, ¿no? Podían ser de persecución, de grandeza, de posesión, de influencias, unos temas. Y generalmente se iban imbricando, ¿no? Se mezclaban y sufrían metamorfosis. No era un solo tema bien estructurado y desarrollado, eran varios que iban cambiando. Las alucinaciones que tenían también, ¿no? A diferencia de los delirantes crónicos, acá también había alucinaciones, son numerosas y exuberantes. Con frecuencias eran auditivas, ¿no? Pero generalmente fenómenos de tipo psíquico, ¿no? Esto que, como una alucinación psíquica, puede ser que, como vimos en la clase de semiología, que lo relatan como dentro de su cabeza nada más, no está proyectado hacia afuera, pero había otro tipo de fenómenos, ¿no? Se hace referencia a eco del pensamiento, que el paciente dice que piensa algo y siente que esto como hace eco, como que retumba en su cabeza, como actos que se imponen, como pensamientos que se intrometen o como que le roban el pensamiento. A ver, ese tipo de fenómeno alucinatorio. Con frecuencia eran auditivas, pero también puede ocurrir algo de esto. Eso en cuanto a la experiencia, en cuanto a la alteración de la conciencia que presentan estos pacientes, la lucidez se mantiene intacta, aparentemente intacta, ¿no? En cuanto a la conciencia, varía, ¿no? Se puede llegar a comunicar con otro, eso será evaluando caso a caso. Hay pacientes tan afectados que esto irrumpe de una manera tan violenta en la vida que no puede, ¿no? Que su conciencia está profundamente alterada. Pero acá pueden llegar a comunicarse con otros, puede llegar a estar suficientemente orientado, adaptado al ambiente y con claridad a sus palabras, o no. Hay una desestructuración en su conciencia con un desdoblamiento. Eso es como una definición un poco de lo que es la psicosis o el psicótico, ¿no? Está desdoblado. Por eso esquizofrenia hace referencia a esquizo, partido, ¿no? Frenia, mente, cerebro, tal, mente partida, la mente dividida en dos realidades. Por eso acá, ¿no? El desdoblamiento de la experiencia actual dividido entre el polo predominante del delirio o lo alucinatorio, ¿no? Y el de la realidad. Es como una manera de intentar definir esta desestructuración. Clínicamente, ¿no? El paciente está como en un estado de hipnosis delirante, ¿no? ¿Cómo describir esto? Como distraído, como ausente, ensimismado, ¿no? Del cual él, si uno puede llegar a escuchar el relato, ¿no? Se siente juguete, espectador y autor. Así de mal la está pasando, ¿no? Juguete, espectador y autor. Emergiendo posterior a su curación como de una pesadilla, ¿no? O de una incomprendible fascinación. Pueden recordar lo que le pasó, lo cual es lo peor, ¿no? Porque cuando se acuerdan lo que vivieron y no lo pueden explicar, uno se ve esa angustia, ¿no? En esa persona. Muchos dicen que los neuróticos se angustian y que los psicóticos se atormentan, es como una angustia mucho más profunda. Otros los definen como, es para que lo entiendan nada más, como que el neurótico sufre la angustia de la castración, del quiero pero no puedo, ¿no? Del no puedo todo en la vida, sufro por eso. Y la forma, son formas nada más de definir la angustia del psicótico, ¿no? La denomina como una angustia, como el tormento, como una angustia de escisión, ¿no? Es algo tremendo. Entonces emerge posteriormente como de una pesadilla o de una incomprensible fascinación. Cuando lo recuerda, bueno, podemos estar ante un problema, ¿no? ¿Cómo seguir a partir de ahí? Se evaluará caso a caso y cuando no, bueno, mejor. Quedó como un episodio del pasado y a seguir. En cuanto a la alteración tímica, ¿se me escucha?
Alguien que me diga, por favor, estoy hablando Sí, solo. sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Si no parezco autista. La alteración, en cuanto a la alteración química, la alteración de la afectividad, el humor está alterado de manera permanente. Entonces vamos teniendo delirios, alucinaciones y una alteración permanente, constante, ya veremos que acompaña al movimiento de los delirios del humor, de la afectividad. Por eso también se lo confundía con crisis maníaco-depresivas atípicas, ¿no? Una vez está exaltado y expansivo, cual maníaco, ya veremos que es una patología de la afectividad también, que puede estar acompañado, ¿no?, de ideas delirantes, ¿no?, donde puede haber una exaltación, como se diría semiológicamente, una hipertimia, ¿no?, y en el caso del maníaco es placentera, porque está acorde, le gusta todo eso, ¿no? Puede ser displacentera también. Otras veces varía, ¿no? Cae preso de una gran angustia, similar a la experiencia melancólica. Ese es un tipo particular de depresión, ya lo verán también, ¿no? Donde además del cuadro típico, una depresión con la anedonia, el llanto, el humor triste, la perspectiva sombría del futuro, con desesperanza, con insomnio, puede haber ideas suicidas, hay delirios en la experiencia melancólica, puede haber delirios, son un tipo particular, bueno, ya llegará a eso. Entonces pueden llegar a tener una angustia similar a esta, que es como un tipo más grave de depresión, más profundo, que afecta más profundamente a ese sujeto. Puede haber mutismo, ideas de muerte, rechazo de alimentos, la mayoría de las veces ambas cosas a la vez, ¿no? Para intentar retratar, ¿no?, la montaña rusa que vive ese paciente, ¿no? A veces exaltado, otras veces como un maníaco, otras veces como un melancólico deprimido, y otras veces, la mayoría, ambas cosas a la vez. El delirio solidario de estos movimientos de euforia o angustia va siguiendo sus fluctuaciones, ¿no? Entonces, cuando está así, el delirio será acorde, expansivo, va todo bien, una maravilla, es no sé, un gran inventor, un profeta, y cuando pasa, a veces en el mismo día, ¿no?, el afecto es otro, y bueno, soy una mierda, toda una mierda, soy una persona ruin, merezco la muerte, merezco desaparecer, siento que mis órganos desaparecen. Cabe señalar en este cuadro, bueno, el insomnio y la agravación del cuadro es una característica particular en las fases paraímnicas. Esto hace referencia a las fases previas o que circundan, ¿no?, previas y posteriores al sueño. Ahí se ve como una agravación. Muchos sostienen que tiene que ver con el efecto bueno, de la melatonina también y de la luz, ¿no?, cómo infiere eso en el psiquismo y puede llegar a agravar el cuadro. En cuanto a la evolución y el pronóstico, me voy a extender mucho. En cuanto a la evolución y pronóstico, el final del acceso es a veces brusco, ¿no? Se habla de una fase de un despertar, emerge, ¿no?, como de una pesadilla o como, bueno, sin recuerdo alguno, luego de algunos días, con más frecuencia, de algunas semanas. Generalmente no deja secuelas. Hay algunos que sí, eso se podrá hablar en otro momento, queda como una cicatriz. Se observa luego de un brote, de un primer brote, eh, sobre todo luego de los primeros brotes, que quedan como si nada o queda diferente, ¿no? Se fractura un psiquismo bastante frágil. Eso hace referencia a esta cicatriz del psiquismo, ¿no? Ya no es el mismo. Es el mismo, pero no se lo reconoce tal cual. Bueno, el pronóstico está influido por el riesgo de una evolución esquizofrénica o de que se instale un delirio crónico. Ya lo vemos hacia el final de la clase. ¿Cómo se sabrá esto? Tiempo al tiempo. Observar a este paciente, la familia, ¿no?, muchas veces, o ver si hay posteriores brotes, y ahí se va configurando. Signos de mal pronóstico, que se vayan sistematizando las ideas delirantes, que vayan ya condicionando cada vez más la conducta, ¿no?, que se vayan prendiendo en lo más profundo de la personalidad de este sujeto. La duración de la crisis, si dura demasiado, generalmente dentro de un mes es el criterio diagnóstico, hasta un mes. Si duran más, bueno, ya puede hablar de otra cosa, ¿no? Y la resistencia a la terapéutica. A veces está ligado a un desencadenante inmediato, ¿no? Algo puede ser a veces, ¿no? Un tóxico, la mayoría de las veces no, pero puede haber un tóxico, cocaína, bueno, drogas, ¿no? LSD, hashish, alcohol, o marihuana, infecciones como encefalitis o algunos shocks emocionales, ¿no? Una persona bastante frágil. Actualmente se está teniendo muchos problemas con nuevas formas de marihuana potenciadas genéticamente, ¿no?, que hasta le cambian el color a la planta y todo,
y aumenta la concentración de THC. Esto estaba pasando ya hace, brevemente quiero decir, esto hace 3, 4 años en Europa, en estos países de Europa donde se juega un poco con todo esto de la genética, y ya llegó acá. Ya hace un par de días un colega me comenta que si podía ser que había, ¿no?, un paciente que haya fumado una planta de marihuana medio morada o violeta y hizo un brote. Y fui investigando, hablando con la familia, entre los antecedentes, y era un chico, no era para nada raro, era un adolescente normal, y fumó esto que tiene muy alta concentración, creo que no, si no me equivoco, normalmente va entre el 14 al 20%, la concentración, este tiene un 60, 70, 80%, y bueno, así estamos, pero ya está llegando acá, ¿no? Signos de buen pronóstico: la brusquedad del delirio, ¿no? Esta habla de un cuadro de este tipo, su riqueza imaginativa, antecedentes neuróticos, se refiere, ¿no?, a que una persona con antecedentes más del tipo cuerda, ¿no?, un estudiante perfectamente normal, que se relacionaba, que tenía pareja, la dramatización teatral de esta vivencia, ¿no?, cómo lo viven, como una puesta en escena. Esto habla de un buen pronóstico, y la eficacia de la terapéutica y la brevedad de la crisis dentro del mes. Bueno, formas clínicas, esto a modo de comentario nada más. Se las describe ahí como sintomáticas y etiológicas. Sintomáticas, eh, tenemos, de acuerdo al mecanismo delirante, imaginativo, interpretativo o alucinatorio. Imaginativo, cuando la fabulación, esta invención, ¿no?, sobre temas variados, ricos en aventuras románticas, relatada con gran intensidad, eso hace el brillo y con lujo de detalle. Se habla más de un mecanismo imaginativo. Interpretatismo es cuando intenta, ¿no?, interpretar todo, ¿no?, como paroxismo delirante con intensas reacciones. La interpretación es cuando a un, a ver, a un, por aquí vi un concepto, ¿no?, de lo que es la interpretación, como una vivencia que es exacta, ¿no?, real, la interpreta de una manera errónea. A eso hace referencia, al mecanismo interpretativo. Alucinatorio, bueno, cuando predominan el tipo de alucinación, de las alucinaciones. En cuanto a las formas etiológicas, es importante, la mayoría de las veces esta patología irrumpe sin que sea posible determinar una causa bien definida. Para esto hay que hacer este algoritmo diagnóstico que hace ante toda psicosis, ¿no? Primero, siempre, como somos médicos, y esto es recordarlo, descartar organicidad, un origen orgánico, tóxico e infeccioso, ¿no? Para eso la historia clínica, la semiología, el examen del paciente, métodos de diagnóstico si hace falta, análisis de sangre, tóxicos en orina. Pero a veces puede estar desencadenado, ¿no?, ligado a una causa, ser secundario, digamos, a un tóxico, a infecciones, a shocks emocionales. Bueno, para el diagnóstico, como ante toda psicosis, ¿no?, descartar etiología orgánica, tóxica, infecciosa. Para esto la historia clínica, los antecedentes personales y familiares, los heredos familiares, si hay antecedentes en la familia de trastornos psiquiátricos de algún tipo, si es la primera vez que le ocurre al paciente. Para eso hablar en otro momento, quizás, o a continuación, con la familia. Screening de drogas, análisis de sangre y orina para ver función hepática, renal, tiroidea, una tirotoxicosis, ¿no?, tiroidea, puede simular un cuadro psicótico, una insuficiencia renal por la uremia también, la encefalopatía hepática, ¿no?, de la insuficiencia hepática ya crónica, puede producir un cuadro similar. Para eso somos médicos. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? El comienzo brusco, los caracteres polimorfos, intensamente vivenciados de esta experiencia, la fluctuación del cuadro de un día a otro, incluso en el mismo día, recrudecimiento en las fases paraímnicas, la atmósfera del estado crepuscular de la conciencia y el fondo tímico, ¿no?, de exaltación o angustia. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, brevemente, un poco con la manía, la actividad aumentada, insomnio, bueno, se queda ahí como maníaco, como en este estado permanentemente de exaltación, de hipertimia, permanentemente arriba. Este varía, ¿no? La melancolía, bueno, varía lo mismo. La melancolía es como un inicio más progresivo, eclosiona abruptamente, con inhibición, mayor intensidad. Bueno, para ver una característica de la melancolía, que ellos hablan de un dolor moral, ¿no?, de un dolor del alma, ¿no? Bueno, en esto no hay. La fijeza y la monotonía del delirio. Acá, como vieron, el delirio va cambiando. Un estado confusional, ¿no?, cuando predomina lo confusional, la alteración así confusional de la conciencia sobre el delirio, ¿no?
y en este estado luego persiste una cierta amnesia de este periodo. Bueno, ya con cuadros crónicos, ¿no? Psicosis maníaco-depresiva, el trastorno bipolar, con la esquizofrenia o el delirio crónico. Para eso observar al paciente. Se queda ahí, se acabó, teniendo en cuenta los signos de buen y mal pronóstico, y si no, si se van repitiendo, quizá va configurando otro tipo de cuadro, ¿no? Un más crónico. Ya. Bueno, sigamos. En cuanto al tratamiento, la hospitalización, siempre considerar esto como, para tenerlo en cuenta, ustedes van a ser médicos con orientación generalista, pero el psiquiatra no tiene que evaluar ante todo el riesgo para sí mismo del paciente, para el tercero. Muchas veces el delirio dice que hay un tipo de ángel y puede volar, o que es una persona que merece morir, entonces hay que evaluar eso. O el riesgo para terceros, se siente perseguido y por lo tanto ataca, ¿no? Por eso la hospitalización. Y bueno, psicofármacos, si es la primera vez, se prefiere por ahí los típicos, ¿no? Que son los más antiguos, los mejores estudiados y con un perfil de seguridad más conocido, ¿no? Un haloperidol, sobre todo porque es bastante incisivo, lo cual es se le dice como muy buen alucinógeno-lítico, ¿no? O para los delirios, las alucinaciones. Inyectables si es necesario, son muy buenos, son incisivos en cuanto a delirios y alucinaciones. Benzodiazepinas quizás sea necesario también para bajar un poco la angustia, la ansiedad, para tranquilizarle un poco al paciente. Y en algunos casos se llega también a usar antipsicóticos de baja potencia, de un perfil más sedativo. Baja potencia porque son bien sedativos, bien antihistamínicos, como la clorpromacina y la levopromacina, son bien sedativos, no tienen tanta potencia antipsicótica como el haloperidol para delirios y alucinaciones, pero a veces no hay forma de bajar a estos pacientes, ¿no? De calmarlos, de tranquilizarlos y de que duerman. Necesitan dormir ese cerebro. Imagínense el estrés que hay, la descarga masiva de dopamina, ¿no? Con la era de los psicofármacos, el no yugular una crisis así, ¿no? El mantenerla, es hasta un acto de iatrogenia, porque ya está demostrado el daño que produce esto, ¿no? Como lo dijo el doctor Corrales en la clase anterior, sobre el cerebro, ¿no? Se va produciendo lo que se dice es una poda neuronal. Con cada crisis, ¿no? Van muriendo neuronas. Es como una descarga eléctrica intensa, y si se la mantiene, bueno, y ahí el daño. Psicoeducación a la familia, para hablar con la familia, para investigar y para enseñarle un poco, ¿no? La palabra, a cómo tratarlo, a no discutir, a no ridiculizarlo, a no burlarse, si no habla del tema, no tocarlo, no meter el dedo, ¿no? En cuanto a bueno, y muchos otros aspectos, escuchar a la familia ante todo, a ver qué pregunta y responder a eso. En cuanto a cómo recurrir ante nuevos episodios, todo eso hace referencia a la psicoeducación. Y la psicoterapia debe ser necesaria, pero generalmente cuando está muy agudo, hiperagudo el paciente, no se puede ni hablar, ¿no? Entonces, por ahí es más un tratamiento psicofármaco lógico de entrada, y luego ver cómo reacciona, cómo despierta, ver si es necesario tocar algo o no, abordar algo o no, eso se verá caso a caso. Bien, sigamos porque si no... bien, en cuanto a las psicosis puerperales, esto hace referencia el segundo tema ya, a todos los trastornos psiquiátricos del embarazo, del puerperio y también del aborto. Que va desde una reacción neurótica ligera, ya la veremos, hasta una psicosis crónica, ¿no? De largo curso. En el determinismo de estas psicosis, de estas patologías del embarazo, el puerperio y el aborto, hay que tener en cuenta, aparte de todos los antecedentes familiares y genéticos, ver si no hay alguna alteración, ¿no? Hormonal, tóxica, infecciosa, siempre eso como médicos. Hay que ver la situación actual de la paciente, ¿no? Si se siente contenida por el cónyuge, por la familia, o si lo está vivenciando sola, si el embarazo era deseado, buscado, o fue, bueno, algo accidental. Es decir, ¿no? La maternidad con todos sus aspectos biológicos y psicosociales. ¿Esto por qué? Bueno, porque son factores que van influyendo y pueden favorecer, ¿no? Esta fractura, ¿no? Y un cuadro psicótico o algún tipo de síntoma que manifieste, ya veremos, desde reacciones ligeras hasta graves. También hay que tener en cuenta las relaciones entre la situación actual, ¿no? De la paciente y la personal. Me gusta esta frase, dice, la situación de la mujer, lo resume como la situación de la mujer frente al embarazo,
cómo lo vivencia ella y los que lo rodean, no solo la mujer, quiero decir, ¿no? Frente al embarazo y el parto tiene que ser entendida como un encuentro entre esto que decía, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y cómo se ve, ¿no? No es lo mismo una persona que está pasando una situación económica apretada, que no se siente contenida, que lo vive en soledad, no está contenida por la familia, o que la pareja no sé, no le tiene paciencia, no la apoya. Entonces, todos estos datos hay que poder indagar, recabar para ver cómo afecta esto a la paciente y tener en cuenta un poco hasta lo que es el pronóstico. Bueno, veremos. Generalmente, de una manera así esquemática, durante el embarazo se observan generalmente la mayoría de los trastornos neuróticos y luego del parto los psicóticos. Bueno, ahí tengo un pequeño, me tocó, tengo unos recortes clínicos, generalmente, aunque hay, ¿no? Personas psicóticas crónicas que se embarazan, ¿no? Y ahí, bueno, a bailar. En cuanto a, bueno, ¿qué desarrollaremos? Los accidentes gravídicos, la psicosis puerperal propiamente dicha y la depresión postparto. En cuanto a los accidentes gravídicos, son reactivaciones de la angustia de la manera neurótica o psicosomática. Pueden ser los vómitos, como la hiperemesis gravídica, manifestaciones histéricas conversivas, ¿no? Con una negación histérica del embarazo o el embarazo psicológico, manera de síntoma conversivo, síntoma histérico. Manifestaciones ansiosas, puede haber así aisladas, ¿no? Que generalmente no persisten tras el parto, pueden ser aislados como dolores diversos, angustias, palpitaciones, puede llegar a instalarse un trastorno de ansiedad. Me tocó que me consulte una embarazada con un trastorno de ansiedad tremendo, tremendo trastorno de ansiedad, y pidiéndome autorización si podía consumir, estaba en la 9ª semana, 8ª semana, a ver si podía consumir clonazepam, si podía seguir tomando clonagina en gota, clonazepam en gota. Fobias específicas, entendidas como formas especializadas de la angustia, ¿no? Y ahí la angustia se cristaliza, ¿no? La angustia, la libido, esta fuerza, ¿no? Se cristaliza, ¿no? En algo específico y tiene esas fobias específicas. Se puede presentar de esta manera o como obsesiones, compulsiones. También durante el embarazo puede haber manifestaciones psicosomáticas, lo vimos como trastornos psíquicos, desequilibrios psíquicos que complican, que agravan enfermedades orgánicas, ¿no? Como las úlceras gastroduodenales. Te ha estudiado, ¿no? Cuando se ponen más ansiosos, nerviosos, como, ¿no? La úlcera se agravan, cólicos, crisis asmáticas, ¿no? Los pacientes asmáticos ante intensos shock emocionales hacen crisis asmática. Yo tenía una paciente de 11 años que ante intensos shock emocionales sentía mucho miedo, iba para la terapia, intubada, la tenía que poner en coma de la broncoconstricción que hacía. Pueden hacer crisis hipertensivas, pueden hacer dermatosis, ¿no? Esto, cuando se presenta esto, estas manifestaciones psicosomáticas ya indican que la lucha, ¿no? de este sujeto, de este ser, del organismo contra la angustia de la gravidez que implica, ¿no? Es una situación, hay una vida creciendo dentro de un ser humano, ¿no? Y nada nos prepara para eso, no hay un manual para eso. Entonces esta angustia ya va hacia un nivel más profundo. Bien. En cuanto a la psicosis puerperal propiamente dicha, bueno, tiene una incidencia de 1 a 2 casos para cada 1000 partos. Los embarazos subsiguientes están asociados a un mayor riesgo de sufrir un nuevo episodio acá en el posparto, ¿no? La psicosis que se instala en el posparto. Este riesgo es cercano al 50%. Tienen un comienzo brutal, generalmente hacia la segunda quincena. Puede haber, ¿no? Un prodromo así, con insomnio, nerviosismo, agitación emocional, hasta que se produce la ruptura, ¿no? De manera brutal en la segunda quincena. Y bueno, ¿cómo se lo describe esto? Como un estado confuso, onírico, ansioso, ¿no? Confusional, como de ensueño y con un fondo ansioso. La paciente experimenta una vivencia de una secuencia sin fin, inacabada, de diferentes escenas, para tratar de retratar lo que vive, ¿no? Inacabado esto, escenas tristes, fúnebres, terroríficas, con una profundidad variable, que va desde la perplejidad al terror, ¿no? La perplejidad como este sentimiento muy característico de la psicosis de quedan perplejos, no entienden qué está pasando, su mundo interior está cambiando, entonces se ve eso, ¿no? La perplejidad. O al terror, van desde ahí.
sea, hay una desorganización completa de la experiencia actual, es un cuadro polimorfo donde la angustia y la confusión se mezclan, ¿no? Esa es la angustia, la confusión al onirismo, al ensueño. Imagínense lo que está viviendo esa persona, ¿no? Por eso se dice un estado confuso, onírico, ansioso. Y esto es muy importante, esto es lo que hay que tener en cuenta, lo alarmante de la psicosis, ¿no? La ideación suicida o infanticida, ¿no? Mayormente de origen alucinatorio. Me tocó ver a una paciente que posterior al parto, pero en este caso ya era psicótica, ¿no? No era la primera vez, quiero decir, y se embarazó y posterior al parto no pudo, no podía, a ver, no venimos con un manual de instrucciones, no hay un manual para ser padre, se aprende, ¿no? Un poco de la experiencia. Y no podía y empezó a sentir voces que le decían que era una basura, que no iba a poder, que mejor lo mate, ¿no? Y se empezó a angustiar, ¿no? E incluso llegó a, cuando fue la alarma para la pareja y la hermana, vivían los tres juntos, fue que llegaron a la casa y lo encontraron al bebé, al recién nacido, temblando, tiritando del frío, lo había bañado con agua helada, y ahí vinieron a la consulta. Bueno, mayormente de origen alucinatorio. Esto es lo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Se suceden por fases, bueno, van de aspectos melancólicos, maníacos, incluso catatónicos, todo imbricado, bueno, a modo de comentario. Bueno, hay otras formas de presentación como psicosis melancólica o exitomaníaca, pero eso no, nada, un comentario. En cuanto a la evolución, antes de la llegada de los psicofármacos, antes de esta, de la era de los psicofármacos, la tendencia a la recaída constituía la característica más habitual. No hay que tener cuidado porque como psiquiatra uno si lo ve a un paciente descompensado y no considera, ¿no?, la utilización de psicofármacos, está demostrado, puede haber una implicancia hasta médico-legal, ¿no? Entonces la característica más habitual era la tendencia a la recaída. Factores de buen pronóstico, un pasado desprovisto para esto la historia clínica, ¿no? La anamnesis, un pasado desprovisto de antecedentes psiquiátricos, en este caso esta paciente que me tocó a mí entrevistar una vez no volvió porque me conocía de la vida, entonces sintió mucha vergüenza, pero pude derivarle a un psicólogo y lo mantuvo y después consultó con otro psiquiatra. Entonces, que haya un pasado desprovisto de antecedentes psiquiátricos es un factor de buen pronóstico. En este caso no, ya era psicótica. La situación actual, socioeconómica, por lo contenida o no que puede estar esa paciente, por la familia, la pareja, económica, conyugal, favorable para la paciente, es un factor de buen pronóstico. La respuesta al tratamiento, las perspectivas de vida, si son juzgadas como positivas, cómo se ve, cómo se proyecta ella, ¿no?, a futuro con ese niño, si ve que va a poder o no. Bueno, esto era, en el caso de esta paciente, yo le indiqué que no, así torpemente no le podían sacar el ojo de encima y no dejarla sola, ayudarla, porque cuando la ayudaban podía, cuando no, venían las voces, ¿no? Un riesgo de cronicidad menor al 10%. En cuanto al diagnóstico diferencial, siempre como médico, descartar organicidad, infecciones, tóxicos. Bueno, acá hay un cuadro característico a tener en cuenta, la eclampsia, ¿no?, que se puede producir una alteración del humor y un nivel de conciencia, pero acá como médicos investigamos, ¿no?, y hay hipertensión, hay signos de nefritis hipertensiva, de hematosa. Hay que esto tenerlo en cuenta. Las infecciones, hay cuadros de tromboflebitis cerebral que dan un cuadro similar, pero acá va a haber signos de foco y de origen pelviano. Se libera un trombo infectado, ¿no?, que ha sido un parto dificultoso, muy sangrante, bueno, en fin. Las toxemias, las neoplasias, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, a tener en cuenta, investigar. El tratamiento, bueno, esto sí es una emergencia psiquiátrica, requiere hospitalización. En el caso de la paciente que vino, no quisieron, pero bueno, yo le hice que firmara, se hicieron cargo y bueno, aparentemente todo marchó bien, no volvieron por mi consulta. Pero generalmente requiere hospitalización por el riesgo de que ella se lesione o que se suicide, ¿no?, o que lesione, lastime al recién nacido. El tratamiento de elección son los antipsicóticos, el litio, obviamente suspender la lactancia, ¿no? Y si la madre expresa el deseo, puede mantener el contacto, eso hay que un poco investigarlo, tantearlo, como quien dice. Puede mantener el contacto con su bebé, eso será caso a caso, pero estrictamente supervisado.
Una vez superado el episodio agudo, o sea, ahí sí es muy conveniente continuar con una psicoterapia, ¿no? Para acompañar a esta paciente. Y también a modo de una observación, eso suena torpe, ¿no? Pero a ver cómo va. La depresión postparto, bueno, esto va a estar un poco desarrollado, porque lo importante era más la psicosis. En la depresión hay dos formas clínicas. En los libros modernos tenemos una es la depresión del tercer día o baby blues y otra es la propiamente dicha, ¿no? Presenta síntomas depresivos, está angustiada, de ánimo deprimido, con llanto, puede haber insomnio, pero es más pasajero, es más transitorio. Se lo atribuye a los cambios hormonales, está muy bien demostrado esto. Generalmente no es necesario ningún tratamiento profesional, sino contención. Esto obviamente consultan ante un profesional de la salud mental y va a evaluar a la paciente, a ver si va a andar, ¿no? Quizás es más como un susto, ¿no? Y nada más, todos los cambios, y podrá ahí hacer un poco de psicoeducación y cualquier cosa, si hay una dificultad, consultar. En cambio, ya la depresión propiamente dicha, posparto, esta sí ya requiere un tratamiento, aparece ya a las 12 semanas siguientes al parto, con depresión, ansiedad excesiva, insomnio, alteraciones del peso, bueno, todo lo que es un cuadro depresivo. Y hace un par de semanas hubo, no sé, una famosa que sacó un video ahí, no sé, alguien muy expuesto, no sé ni quién era, donde hablaba de la maternidad y que era una mierda y que no se puede dormir y que no sé quién le ha dicho que era lindo, que la pintan que era algo hermoso, pero que es horrible. Bueno, eso era una depresión postparto, ¿no? Esa irritabilidad, ese mal humor, hablan de no estar llevándolo bien, eso era. Sacó un video, se viralizó un poco, digamos. Después salió a explicarse que en realidad no quería decir eso, bueno, en fin. Acá nada, un cuadro comparativo, ¿no? Entre lo que es la depresión del tercer día, el baby blue, y la posparto. Hay mayor incidencia, ¿no? Como, no sé si llegan a apreciar, a ver, el tiempo de aparición, tercer o quinto día, este es, ¿no? A partir del tercer mes, de las 12 semanas. Una dura días, el otro puede durar años, meses, si no se la trata, con el consiguiente riesgo de vida de esa mujer, ¿no? Si aparecen ideas suicidas o no. Generalmente no hay factores estresantes en la del tercer día y sí lo hay en la posparto, sobre todo la falta de apoyo, de contención. Por ahí hay esto de la influencia sociocultural, que hay una fuerte asociación a la depresión, se refiere un poco a lo que influye, ¿no? ¿Qué se espera de ella? Que pueda, que sea una buena madre, que esté al nivel de este desafío, eso influye, ¿no? Si ella se ve que no puede y con todas estas exigencias y demandas actuales, que además tiene que trabajar y bueno, eso influye. En el baby blues no se observa tanta esta asociación. Si hay cierta asociación de antecedentes de trastornos del ánimo familiares o en la misma paciente en la depresión postparto, no lo tanto para nada en el baby blues. Bueno, no, entonces hay propensión al llanto, hay la habilidad emocional, solo que en el postparto, ¿no? El estado de ánimo está uniformemente deprimido. No hay anedonia, que es la falta de la capacidad de experimentar placer, a menudo hay en la depresión postparto. Puede haber trastorno del sueño, casi siempre hay insomnio, ideas suicidas puede haber en la postparto, los hay a menudo, hay pensamientos de dañar al bebé, no necesariamente estos son más del orden de las ideas, y es más, uno investigándolo puede ver que es un delirio, bueno, ahí se tiene que encender todas las alarmas. Y hay sentimientos de culpa e incapacidad que a menudo son excesivos, ¿no? en la mujer. El tratamiento en la depresión postparto, psicofarmacológico y psicoterapéutico. Se evaluará si hace falta una hospitalización o no, eso es caso a caso. Y bueno, obviamente, si está en lactancia, suspenderla, porque pasa por la leche y puede producir un antidepresivo, una reacción excitatoria en el niño. Si le dan benzodiazepina, lo va a deprimir el chico. En fin, hay efectos pasas y que no hay que suspender la lactancia y ya instituir un tratamiento como corresponde, psicofarmacológico y psicoterapéutico. Siempre lo mejor es trabajar en equipo, ¿no? Junto a los psicólogos. Bueno, en cuanto a las psicosis delirantes crónicas,
Un segundito. Em, las psicosis delirantes crónicas, esto es un tema bastante fascinante. Tengo acá conmigo un libro que les quiero leer un par de cosas para tratar de entenderlos mejor. Estas son psicosis crónicas que lo que las caracteriza son la ideación delirante, ¿no? Las ideas delirantes, ¿no? Como una idea que se instala en el campo de la certeza, ¿no? Una convicción irrevocable, inconmovible, digamos, ¿no? Permanente, que constituyen lo esencial del cuadro clínico, la ideación delirante. En otra que ya veremos más adelante puede haber algo de alucinaciones, pero acá es la ideación delirante. Los temas de la ficción delirante, bueno, son variados, pueden ser de persecución, de grandeza, en fin, pero generalmente es un solo tema, digamos. El delirio, esto habla de la sistematización, ¿no? Está incorporado a la personalidad del delirante. Toda su energía psíquica está concentrada en esta idea, ¿no? Que lo condiciona, que actúa tal. Si me siento perseguido, ataco. Ese es el peligro que entra. Ya que se conducen y piensan en función de su concepción del delirio. Forma parte de una ficción, ¿no? Que es notablemente coherente, puede ser posible, ¿no? Y puede llegar a engañar, ¿no? A ver un segundito. Sí, puede llegar a engañar, ¿no? A un juez, a un médico, a un familiar, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a su clasificación, tenemos los crónicos sistematizados, la psicosis paranoica, el paranoico, y los delirios fantásticos. Después veremos el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, en cuanto a los delirios crónicos sistematizados, la psicosis paranoica, estos delirios son llamados sistematizados ya que están prendidos en el carácter de la persona, en la personalidad, por eso se lo describe como un carácter paranoico, ¿no? Que son desconfiados, orgullosos, agresivos, con juicio falso, falseado, son muy rígidos en su manera de pensar, ¿no? Entonces están prendidos en este carácter, por eso se dice que están sistematizados. Y la construcción misma de la personalidad condiciona todo, toda la vida del sujeto condiciona este delirio. Se desarrollan en orden, coherencia y claridad, esto decía un autor alemán, se presentan al observador, ¿no? Médicos, jueces, familia, como relativamente plausible posible. Tiene un tal poder de convicción o de contaminación, decían los antiguos, ¿no? Que hay un cuadro que tuve la suerte, medio desafortunado mi término, pero la suerte de verlo, donde esto, ¿no? El poder de infección, decían también, de convicción, de contaminación, que se puede establecer un cuadro como delirio de a dos, o delirio colectivo, en el cual yo vi un paciente que nada, era un taxista que en su idea de persecución había un complot en el cual Alperovich tenía algo contra él, le condicionaba la vida, pasaba por la casa de Alperovich, lo vigilaba, suerte con eso, pero la pareja, ¿no? Una persona de una estructura neurótica, una cuerda, ¿no? Y bastante influenciable y llegó a creer y acompañarlo en sus locuras. Esto es el delirio de a dos, el delirio colectivo, ¿no? Cuando se la apartó, está el poder de convicción, se la apartó a ella tras la internación, se lo empezó a cuestionar un poco y ella se dio cuenta de que no, que todo eso era una locura, ¿no? Hablaba de los Illuminati, y bueno, toda una construcción impresionante, digamos. Solo que lo dislocaba, ¿no? Dejaba de trabajar, se ponía agresivo, tenía problemas con la policía, subía un pasajero y le empezaba a relatar sus delirios, y si uno se le burlaba lo agredía, en fin. Esto es una clasificación antigua solo para poder entenderlo, nada más, ¿no? Como de un agregado. No creo que pregunten de esta manera, ¿no? En el examen final. Es poco más el manejo, el diagnóstico, el tratamiento. Entonces, a los delirios crónicos sistematizados, a ver un segundito, sí, se los subclasifica en los delirios para
agregar esto nada más, en delirios pasionales y de reivindicación, en delirios sensitivos de relación, de Kretschmer, era el que lo describió, un autor, y el delirio de interpretación sería de Capgras. Bueno, en cuanto a los delirios pasionales y de reivindicación, ¿no? Son sujetos, los sujetos que deliran se los describen, ¿no? Como sujetos con un temperamento vivo, ¿no? De carácter difícil, recelosos, son susceptibles, son rencorosos y vengativos, apasionados idealistas, fanáticos de de la política, de la religión o de la reforma social, ¿no? Acá tenía para describirle un poco esto, un segundito. Bueno, tienen un poco la constitución, este carácter paranoico que describimos, ¿no? Los que deliran de este tipo, ¿no? Que son orgullosos, desconfiados, rígidos, en fin. Y bueno, y tenemos dentro de los pasionales y de reivindicación, los pasionales propiamente dichos, que son los de celotipia y los de erotomanía, ¿no? El celotípico es el que en la relación de pareja la triangula, introduce un tercero, ¿no? Por el cual se siente amenazado, ¿no? Que es con el cual la pareja lo engaña y por lo tanto actúan en consecuencia, ¿no? Es el delirio celotípico. Me tocó ver un paciente, son muy agresivos, ¿no? Donde acá, con la cuarentena, ¿no? Ella era un psicótico, ¿no? Que estos pacientes, los delirantes crónicos, logran funcionar, ¿no? Pasar un poco desapercibidos, son personas sumamente inteligentes, ¿no? Entonces uno puede estar charlando normalmente con una persona hasta que por ahí sin querer, ¿no? Mete el dedo, toca el núcleo delirante, ¿no? Entonces estaba hablando con este tipo y, ay, ¿tu mujer cómo anda? ¿Qué pregunta de mi mujer? ¿Qué te pasa? Y de repente no cambian, ¿no? Y a esto me refiero, pero si no, capaz que uno ni cuenta se da, ¿no? El paciente este era de Tafí dijo que con el tema de la cuarentena y la reclusión, eh, él era una persona grande, sumamente activa, y de esa manera conseguía agotar toda esta energía psíquica, que si no quedaba caía en este delirio estereotípico. La mujer, pues, 66 años, la mujer también, 67 años, ¿no? Y de repente con el encierro y esta situación estresante para todos, se le puso que jardinero, ¿no? Que era un chico de 14 años que venía a cortar el pasto y se ganaba unos mangos así, ¿no? Tenía relaciones con su mujer, ¿no? Entonces lo agredía, le tiraba piedras, y todo empieza a encuadrar en ese mundo, ¿no? Lo agredía, de repente el verdulero también saltaba la reja para tener relaciones con su mujer, ¿no? Y me decía la familia, doctor, me dice, el verdulero usa 2 bastones para mantenerse en pie, ¿no? Y él ya lo hace, salta una reja y tener relaciones con mi mamá, digamos, ¿no? La mujer era una mujer intachable, que decía que se había casado virgen con el marido, que jamás estado con ninguna pareja, con nadie más que con él. No había forma de hacer entender una idea irreductible, ¿no? Se manejan, por eso se dice que los psicóticos se manejan en el ámbito, en el campo de la certeza, es una certeza, no hay que discutir con un loco. Entonces, iba al oratorio, entonces fui viejo, ¿no? Que permanecía abierto el oratorio, antes de la cuarentena empezó a ponerse un poco mal, y él la seguía, la acompañaba a todos lados, tenía un serio problema con la policía, se sentía perseguido, observado, veía un policía y ya cambiaba su actitud, son muy suspicaces, ¿no? Y, y él iba al oratorio y decía que la mujer entraba ahí a tener relación, a ser partícipe de orgías sexuales, ¿no? Y luego salía la mujer y la seguía y se quedaba de lejos. Y iba siempre, en su rutina, iba a visitar una hermana, una tía, que ahí también había orgías sexuales. Vean cómo va condicionando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los erotomaníacos, otro tipo de delirante pasional, ¿no? Es el erotomaníaco es el que se siente en su delirio, ¿no? Amado, ¿no? Por una persona que es de un nivel superior, ¿no? En el Hospital del Carmen se ve varios, no sé si delirantes pura y exclusivamente, pero se ven mucho este tipo de delirio. Y se sienten amados por esta persona, ¿no? Se describe, esto me parece muy, muy interesante, como que pasa por 3 etapas, ¿no?
la de esperanza, la de despecho y el estadio de rencor. No se sienten amados por el médico, por el psiquiatra, por un político, por alguna persona muy importante, por el director del hospital, ¿no? Y entonces primero pasan y todo lo interpretan de esa manera. Si hacen dar una seña, es porque lo hace porque me presume, y así, todo lo hace. Luego comienzan, ¿no?, a condicionar su conducta con todo esto del delirio y pasan por la etapa del despecho, ¿no?, donde se dan cuenta que en realidad, ¿viste?, no quiere saber nada, porque por ejemplo es una persona normal, no sé, lo importante es, ¿qué te pasa? No sé, raja de acá, bola de acá, entonces, me desprecia, y luego pasa la etapa del rencor, lo ataca, ¿no? Entonces, y pueden caer en cada plan, ¿no? Por eso se dice de que lo que verdaderamente motiva, ¿no?, se postula a estos delirantes no es el amor, sino el odio, porque, ¿no?, como dicen que quizás, ¿no?, o sea, son locos, pero no tontos, saben, ¿no?, se saben que son una persona, a ver cómo ponerlo en palabras, para nada importante, y que tal persona que está superior a él jamás le va a dar bola. Entonces ese odio primero lo camuflan como amor, pero en realidad lo quieren atacar porque nunca los va a poder mirar a ellos, ¿no? Bastante peligroso cuando se presenta. Bueno, sigo, perdón. Los delirios de reivindicación dentro de los pasionales, esto es muy interesante. Se dividen, a modo de comentario nada más, para entender, querellantes, inventores y los apasionados idealistas. Les quiero leer esto un segundito. Los querellantes, ¿no?, se arruinan, ellos se arruinan en procesos para hacer triunfar una reivindicación, a veces irrisoria, una locura, ¿no? Persiguen la defensa de su honor, de sus derechos o de su propiedad, con menoscabo de sus intereses más evidentes. Acumulan sentimientos de odio, de venganza, ojo, sin desviarse jamás de la convicción de que son traicionados, juzgados injustamente. Son los verdaderos perseguidores, ¿no? Están rodeados, miren cómo vive esta persona, ¿no?, rodeados de enemigos, cómo condiciona su conducta, su vida, y cómo quedan dislocados, ¿no?, de la sociedad, rodeados de enemigos y exasperados. Hacen justicia y llegan hasta el crimen contra sus enemigos, ¿no? Así se los describen. Me parecía nada, ¿no?, fantástico esto. Los querellantes, ¿no?, los querellantes. El taxista este de Tafí Viejo era un poco esto, ¿no?, se sentía perseguido, ¿no?, su honor, no sé, porque se creía tan importante, ¿no?, cuando se postula que quizá en el fondo se saben para nada significantes, importantes, ¿no? Era un taxista que nadie lo conocía, digamos, y de repente perseguido por Alperovich, ¿no? Bueno, dentro de estos también están los inventores, rápidamente. Lo importante de esto es que los inventores son los que deliran y guardan el secreto de sus experimentos, de sus cálculos o de sus descubrimientos. Acá poco importa la importancia del invento, ¿no?, sino lo que es capital es la exclusiva de su propiedad, ¿no? Sienten que le quieren robar el monopolio absoluto y la indiscutible prioridad que reivindican, buscan resarcir, ¿no?, su honor un poco. Yo tenía un vecino que vino una vez a una tía mía, y mi tía me contó asustada que le decía que era un docente poco conocido, que le dijo que había descubierto, ¿no?, esto hace 15 años, que había descubierto un corazón mecánico, ¿no? Había un corazón artificial mecánico y que temía que se lo roben, ¿no? Estaba asustado, perseguido, en fin, y al poco tiempo también empezaron a hacer noticias de que iban desarrollando esto y decían, me están robando el invento, ¿no? La propiedad, la patente. Bueno, y en cuanto a los apasionados idealistas, ya estos sueñan con nuevos sistemas políticos, de paz universal, son filántropos, animados animados por una feroz y agresiva voluntad de lucha y combate, ¿no? Miren lo que dice acá: los panfletos, los atentados individuales contra hombres políticos o contra instituciones sociales, las campañas de prensa, esas son todas las herramientas con las que ellos cuentan, ¿no? Son armas que ponen al servicio de su inagotable deseo de reforma y justicia. Un tipo de delirante, nada más, para entenderlo. Bueno, los sensitivos y de relación, que son los de Kretschmer, ¿no?, son sujetos más bien
cómo lo describe al querellante, para que vean, ¿no? Al pasional, cómo lo describía. En este caso son sujetos tímidos, sensibles, se habla de un carácter hiposténico, ¿no? De poca fuerza, de poco tenor, ¿no? Tímidos, sensibles a las reacciones de los demás, ansiosos, dubitativos, eh, escrupulosos, vaciladores, caviladores, dudan, ¿no? Fuertemente inhibidos y condicionados por la mirada del otro, profundamente insatisfechos, ¿no? En los cuales en su delirio van acumulando una serie de humillaciones, fracasos, situaciones penosas, ¿no? Le denominan los paranoicos sensitivos, los paranoicos sensibles, ¿no? A diferencia del anterior, las reacciones en estos son de más tipo depresivos que agresivos. Hay que tener cuidado porque se matan, ¿no? Por una idea delirante, por una locura, ¿no? Donde se sienten ridiculizados, avergonzados, humillados, por diferentes temas, por diferentes temas. En el fondo de todo eso, ¿no? Miren, lo importante que se creen, que todos se burlan de él, ¿no? Bueno, sigamos, que ya estoy terminando, así me pueden hacer un par de preguntas. Y el último tipo, que es los delirios de interpretación, los delirantes crónicos de interpretación, de Seriou y Capgras, ¿no? Esto se lo denomina la locura razonante. Obedece al delirante en general, se le dice como el loco lúcido, no puede funcionar, pueden llegar a mantener un trabajo en algunos casos, ¿no? Hasta que se descompensan, y vos ni cuenta darse uno, ¿no? Hasta que uno está hablando así, qué día, qué lindo día, sí, bueno, ojalá mejore esta situación, sí, ojalá Dios quiera. Y te miran así, ¿no? ¿Dios? ¿Qué tiene que ver Dios? ¿Por qué nombras a Dios? ¿No? Porque sabes que yo tengo comunicación, se hace un despliegue, ¿no? Una eclosión delirante, en fin, así. Entonces la locura razonante, pueden saber qué día es, dónde están, quiero decir, a eso voy con el loco lúcido, al delirante. Obedece, los delirios de interpretación obedece a una necesidad de descifrar y explicar todo. Todo, ¿no? Y todo a través del mecanismo de la interpretación delirante. Esto es lo que les quería decir. Infiere o deduce de una percepción exacta un concepto erróneo, ¿no? Entonces todo, caso a caso, ¿no? Me saluda, me está amenazando, ¿no? Como interpretan una corbata roja como algo profético, ¿no? O sea, todas las sensaciones exógenas o endógenas, porque los que lo subclasifican también en interpretadores exógenos o endógenos, todo circula, ¿no? El mundo gira en torno a él, ¿no? Me quiere atacar, me saluda, por eso tal cosa significa tal cosa, ¿no? O un sueño, o una sensación, o una percepción interna también, ¿no? Me han introducido algo y me quieren hacer tal o cual cosa. Bueno, nada, solo para entendernos. Hay una forma particular, que esto también quería poder diferenciarlo, que son los delirios fantásticos. Esto es como parte de los delirantes crónicos, pero hay un tipo particular, el delirio fantástico. El autor que las describió, un psiquiatra alemán, Kraepelin, ¿no? Sostenía, para que vean lo apasionado que era, que para poder entender bien al loco no había que hablar su idioma. De esta manera uno estaba obligado a observarlo con detenimiento. Hay varias fotos de este autor donde está en papel de observador, era un apasionado, ¿no? Rayano con la locura, digamos, ¿no? Pero bueno, él describió este tipo de locura, ¿no? De locura delirante, la parafrenia. Estos se caracterizan precisamente por el carácter fantástico de los temas delirantes, su riqueza imaginativa, la juxtaposición, la contraposición ahí, ¿no? El apoyamiento de un mundo fantástico al real, en el cual el enfermo se adapta. A diferencia, ¿no? Puede funcionar un poco más, ¿no? En el cual uno habla con él, bueno, ya les voy a comentar un poco, y saltan con delirios interdimensionales, de mundos mágicos, lo fantástico, lo imaginativo, ¿no? Seres de otro planeta, y está subido al ómnibus yendo a trabajar, ¿no? Por eso habla de esta juxtaposición al mundo real y al que el enfermo se adapta. Hay una ausencia, a diferencia de los anteriores, de esta sistematización, no lo condiciona tanto, no está tan prendido en el sujeto. Y tiene una evolución y también no es tan deficitario esto. El inicio puede ser agudo o insidioso,
y puede hablar de temas de influencia, de dominio maléfico, ¿no? de procedimientos científicos, mágicos o a distancia, ¿no? De temas de persecución, ideas de envenenamiento, brujerías transdimensionales. Prima la fabulación sobre lo alucinatorio. Acá puede haber alucinaciones, y las hay, ¿no? En el otro, generalmente se dice que no, pero yo he llegado a entrevistar y a ver pacientes agudos, paranoicos, perseguidos, querellantes, ¿no? Tan descompensados que hay veces que les parecía ver cosas también. Pero generalmente es una patología de la ideación, el delirio. Acá hay algo de alucinación, hay delirante y alucinatorio. Digo. Yo entrevistaba a un paciente en el hospital de día y me decía que estábamos sentados y que atrás estaba Luke Skywalker, Darth Vader y la princesa Leia de Star Wars, ¿no? Y me observaban y me aprobaban, digamos, ¿no? Estaba haciendo su rehabilitación, ¿no? Y te deliraba, vos hablabas con él y te hablaba de un mundo fantástico y se sentaba y escuchaba el fútbol, el partido de fútbol, ¿no? Este era uno más estabilizado, digamos, ¿no? Que se estaba intentando rehabilitarlo y que se vuelva a reinsertar socialmente, porque quedan por fuera, ¿no? En cambio, vi otro paciente delirante, parafrénico, también alucinado, donde se descompensó, era un abuelo que vivía con una hija, la pareja y otros familiares, estas familias como compuestas así, y el tipo nació, ¿no? Su nieto y se descompensó mal y lo veía el nieto como una amenaza fantástica en la que extraterrestres le habían introducido no sé qué cosa dentro del niño y la mirada del niño, el niño lo miraba al abuelo así, de alguna manera lo atormentaba, entonces lo encontraron una vez subido al techo armando una especie de antena que iba a captar los rayos cósmicos y había una especie de cuna donde lo iba a sentar al niño para irradiarlo con esto y limpiarlo, ¿no? De esta influencia alienígena, por Dios, internado, ahí nomás, ¿no? Asustada la hija de él, imagínense, ¿no? Con todo este delirio. No es tan funcionante. Bueno, después se lo fue un poco compensando, no es que dejó de delirar en lo absoluto, ¿no? Pero también se empezó a instalar un poco el límite a este goce del loco, del delirante, porque, bueno, cada vez que no había problema con que delire, pero cuando empezaba a hacer macanas terminaba internado. Y bueno, ese fue el único límite que sirvió, porque no había forma, la familia ya lo quería expulsar, no lo quería, estaban buscando para dejarlo internado de por vida por ahí, pero eso ya por una ley ya no se puede. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo mismo, el mismo algoritmo, ¿no? Para buscar organicidad, tóxicos, infecciones, ¿no? Si no será primario, ¿no? En patología del orden mental, ¿no? Una psicosis primaria crónica, ¿no? Secundaria a métodos de imágenes para buscar algún... Acá, cuando uno encuentra una persona... miren, un comentario más, en el caso de este hombre de Tafí Viejo, yo le preguntaba a los hijos, ¿no? ¿Cómo era el papá? Siempre fue, me decía que sí, siempre fue un tipo problemático, que se ofendía por todo, muy susceptible, que pasó por innumerables trabajos y siempre tenía problemas con los jefes, ¿no? Hay como este carácter, esta constitución paranoica, ¿no? Y la sistematización del delirio era increíble, el relato, lo perfectito que encajaba todo. Cuando hay un delirio mal sistematizado, ¿no? Y que se desarma con facilidad, y bueno, quizá indique más algo orgánico, ¿no? Infeccioso, habrá que investigarlo, o algo más transitorio, pero cuando es algo de instalación insidiosa, la familia fue viendo cómo se fue deteriorando y poniéndose cada vez más delirante el padre, y ya habla más de algo primario, ¿no? Además era una persona muy sana, no tenía ningún tipo de antecedente patológico de nada, era un viejo sano, digamos, ¿no? Entre estos delirios decía que cuando se dormía la mujer le ponía unas gotitas en la nariz para dormirlo y tener relaciones sexuales al lado de él, ¿no? Y empezó a perseguirla, a agredirla a la mujer, terminó eso en que yo le dije, saquen a su mamá de ahí, y posterior a esto entramos en otra etapa en la que se empezó a deprimir, perdón, se empezó a deprimir porque que la extrañaba, era su compañera toda la vida, ¿no? Cerraba las ventanas, cerraba la puerta con llave, ya los hijos se empezaron a asustar. Y yo le dije, bueno, tiene que hacer intervenir la justicia, porque él no quería saber nada, con ir a hablar con ningún psicólogo, psiquiatra, no. Son los pacientes más fascinantes, pero más difíciles, son insoportables.
insoportables. Antes de seguir, se me ocurre un ejemplo más, antes de seguir con el tratamiento. Me acuerdo de un paciente que yo vi también cuando estaba haciendo mi residencia en el Hospital Barrio de Lules, que son personas, los delirantes, los paranoicos son personas sumamente inteligentes. Este era licenciado en recursos humanos, sí, graduado de la UNSTAD, promedio 10, el mejor, el abanderado, digamos, ¿no? De una familia muy humilde, ¿no? Con persona con mucho, un profesional, universitario graduado, ¿no? Y consigue allá por el 2014, cuando el país ya estaba bastante prendido en llamas, consigue un trabajo en la papelera de Lules. Entra en la papelera, habla con el jefe de recursos humanos, él tenía como un cargo por debajo, entra con todos los beneficios de un trabajo en relación de dependencia en el momento del país donde no había trabajo para nadie, ¿no? Y bueno, le parece muy bien, muy, muy querellante, pedía explicación por todo, todo le tenían que explicar muy bien, lo tenía medio cansado el jefe, y hacía su trabajo a la perfección, y le dijeron que de acá a un mes iba a tener la obra social, ¿no? Se cumplieron 30 días y se presentó ante el jefe, le dijo, ¿y mi obra social? Bueno, le dice, para un poco, unos días más, unos días menos, no. Acá parece que hay algo contra mí. Si yo me enfermo, ¿qué quieren que me enferme? ¿No? ¿Qué quieren que me enferme? Y el tipo le empezó a mirar, pero un poco, ¿qué te pasa? No, acá parece que hay algo contra mí. No, yo renuncio. Renunció al trabajo. Se encerró en la habitación, después llegaban los de Telecom, miren el mecanismo interpretativo, los de Telecom y DirecTV, a ver los cables, le ponían cámaras que lo apuntaban para vigilarlo, ¿no? Y era un chico de Lule, que se recibió, pero no era un personaje importante socialmente, digamos, quiero decir, ¿no? De repente lo investigaban, me mostraba cartas a mí donde detallaba, ¿no? Miren la sistematización, con un orden perfecto, como la conspiración venía desde Cristina Fernández de Kirchner y pasaba por todos los estratos nacionales, provinciales y municipales del gobierno para agredirlo a él, para atacarlo a él, ¿no? Y también redactaba estas cartas, las ponía en un sobre con plata y se la tiraba al vecino, ¿no? Nada, bueno, en fin, es un ejemplo de esto. Bueno, en cuanto al tratamiento, y esto sí, considerar siempre riesgo para sí o para terceros. Este chico, por ejemplo, no comía, que lo querían envenenar con la comida, encerrado en la habitación, no se bañaba, todo le resultaba hostil, todo lo atacaban por algún lado. Se empezó a poner agresivo con los padres, gente que le costaba mucho entenderlo, ¿no? Y lo trataba con mucha torpeza porque era gente de campo, ¿no? Que había hecho un gran esfuerzo para tener su casita y hacerlo estudiar a este muchacho. Entonces, considerar eso, antipsicóticos, por supuesto. Acá los antipsicóticos no es que esto no es una patología del cerebro, tiene su manifestación, pero es de la mente, entonces no es que con una pastilla van a eliminar una idea, digamos, ¿no? Pero están indicados, porque lo que busca el antipsicótico es un poco producir un aplanamiento, ¿no? Bajar la descarga esta de dopamina y que produce como un efecto, ¿no? Secundario, a veces indeseable, un aplanamiento afectivo y cognitivo, estos síntomas negativos que se agravan, que decía el doctor Corrales, de manera de disminuir el impacto, ¿no? De esta idea en este psiquismo y que por lo tanto condiciona la conducta. Esa función tiene, pero le puedo asegurar que por más que se lo llene de antipsicóticos va a seguir delirando. Y un poco el límite es la hospitalización. Se estableció este límite con el chico de Lule, donde está todo bien con sus ideas. La idea es que de la psicoterapia también en el tratamiento, es que delire en el consultorio y no en la calle, ¿no? Y ahí cuando uno sabe manejar eso, hay que formarse para eso, es un poco recortar estos delirios y no que caiga en esto tan expansivo que no tenía fin, ¿no? Se sentía atacado por todos lados y por todo el mundo, ¿no? Recortar un poco, no hablo de discutir en lo absoluto, pero acotar un poco estos delirios, que deliren en el consultorio, no tanto afuera, porque se les cagaban de risa, nules, digamos. Eh, y sumado al efecto de los antipsicóticos para disminuir un poco el impacto y el condicionamiento sobre la conducta del paciente. Y bueno, esa es la idea del dispositivo de psicoterapia. Y esto quería decirle, también le quedó instaurado esto, no había forma, ¿no? Cada tanto, y se iba deteriorando más, no podía trabajar, no salí de la casa, le robó al padre un arma, que por suerte el padre dice, no, un revólver que no funciona, no tiene balas, pero para defenderse, que iba a comprar balas. Entonces, un poco quedó el límite donde
que trabaje, que se relacione, que haga su vida normal, pero que se deje de hinchar las pelotas con estas ideas un poco, porque si no termina internado, ¿no? Y ese es un poco el límite, ¿no? Yo hablaba con él, para medicarlo, le explicaba, me pedía que le detalle todo, cómo usar la medicación, me entendía perfectamente, salía, le pedía el celular a la hermana y desde adentro del hospital, ¿no? Llamaba a la vecina y le decía que venga a rescatarlo porque lo queríamos matar con lo que le estábamos inyectando. Incluso, ¿no? Es tal la locura, ¿no? La certeza que pasaba el tiempo y le decíamos, pero ¿no te estás dando cuenta de que no te hace nada, ¿no? Llegaba un punto así que te cansa un poco, ¿no? De alguna manera le iba a afectar la medicación, le iba a envenenar, le iba a matar. Son irreductibles, son ideas irreductibles, inconmovibles, una certeza, ¿no? De manera general se dice que el psicótico se maneja un poco en el campo de la certeza y el neurótico más en el campo de la duda, ¿no? Esa sería la diferencia, ¿no? Si es una idea de tipo persecutorio en un delirio, uno lo puede cuestionar, pues sí, no, capaz estoy un poco estresado, la verdad, un trabajo nuevo, no puedo con las responsabilidades, por eso, sí, la verdad que es pasible de un cuestionamiento, esto no, de ninguna manera. Y bueno, psicoterapia, benzodiazepinas, antipsicóticos, y bueno, psicoeducación a la familia, empezar lo que me costó explicar a la familia, que no tenían que discutir, que si se pone así hay que llamar a la policía, porque se puede dañar, o quería agredir al padre, que era un anciano, que hay que internarlo, en fin. Bueno, a ver, nada, bueno, ¿alguna pregunta? Estamos con tiempo. Me pasé, les pido disculpas. A ver, un segundito. Dejo de compartir la pantalla. Bueno, alguien... perdón. Acá a ver qué dice. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Bien, quiero leer acá, perdone. Dice, ¿hay alguna forma de medir el riesgo de daño para sí mismo, para tercero, por presión? Y sí, hablando, la manera es con la entrevista. Bueno, acá el doctor Fino le contestó, claro, el tipo de delirio, si existen alucinaciones, exacto. Y es hablar con él, escucharlo. Y acá la posición que hay que adoptar ante estos pacientes es un poco de cómplice, me refiero a no cómplice, sino que adoptar una posición neutral. Como dicen los yanquis, ¿no? Cuando sale alguna duda, alguna información que no quieren, no negamos, ni afirmamos, ni confirmamos la existencia de tal cosa, digamos, no negarlo, ni confirmarlo, como hay que escucharlo. Entonces tratar un poco de acompañarlo sin que se sienta juzgado. Difícil, ¿no? Difícil si uno cae con la chaqueta, ¿no? En fin, y ahí va a poder como un poco meterse en la cabeza y ver qué riesgo hay de que pase al acto, de que cometa el acto. Me estoy acordando de otro ejemplo que les quiero decir, y también hablar con la familia. Otro paciente, era un profesional, en fin, y con un delirio serotípico, ¿no? Y hablaba con los hijos que me consultaron, me decían, escondía las llaves de la casa, ¿no? La encerraba a la mujer, la agredía, no le había pegado todavía, cambió la clave del wifi, ¿no? La tenía incomunicada y acorralada. Una mujer así, súper religiosa, ¿no? Y incluso uno de los hijos tuvo que interponerse porque se abalanzó contra ella con un martillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda claro. Entonces, escucharlo a ese paciente y que no se sienta amenazado, porque el psiquiatra fácilmente puede ponerse ahí en el papel de policía, ¿no? Si está loco, pum, se lo encierra. Ese es el miedo que tienen. En el fondo, el miedo que tienen ellos también es la vergüenza, la humillación de estar locos y el estigma de ir a un hospital. Saben muy bien que es el hospital Obarrio, que es el hospital del Carmen, ¿me entienden? Entonces, por eso ocultan mucho. Entonces, se dan cuenta muchos pacientes de que navegan por una realidad paralela, ¿no? De que lo que les pasa a ellos y no tanto ellos se observan, entonces lo callan y lo ocultan. Entonces, entrevistando un poco al paciente, ¿no? Y hablando con las familiares se puede llegar a evaluar el riesgo, ¿no? Eso es más para el especialista, en el caso de que alguna vez se crucen, que están de guardia, si hay alguna sospecha, algo, llamar al profesional y pedirle interconsulta, nada más para explicarlo.
No sé si eso responde a la pregunta. Julieta pregunta, ¿hay algún límite de tiempo para diferenciar las delirantes agudas de las crónicas? Sí, en los libros modernos se dice que 30 días, y en más de 30 días, bueno, ya hay que empezar a considerar otro cuadro. Eh, Florencia, ¿cómo se hace en el caso de un paciente paranoico no colabore para recibir terapia? Uf, suerte con eso, son los más difíciles, son los más resistentes. No tragan, no toman la medicación, la ponen bajo la lengua. En el hospital hay que caer a decirle, a ver, levante la lengua, revisarle que no, porque no la toman de ninguna manera. Vomitan, muchas veces cuando son graves, hay otros que no, ¿no? Hay otros que no, no todos son tan agresivos, eso se evalúa caso a caso. Hay algunos que son mucho más difíciles que otros, y en eso hasta recurrir a la justicia, ¿no? A recurrir a la justicia, apelar a la justicia y decirle por tal y esto y esto y esto, representa un riesgo, demostrar el cuadro clínico, fundamentarlo, ¿no? Y la justicia, bueno, ordena, le dice, señor, señorita Rearte, como la van a hacer acá, usted tiene que hacer un tratamiento, si no, va internado. Y si se manda cagada, va a ir preso. Digamos. Entonces no queda otro más que ese límite muchas veces. Y en algunos otros no, es ir viendo caso a caso. Pero no queda más que, para eso en la justicia hay un equipo multidisciplinario, forense, psiquiátrico, psicológico, de salud mental forense, donde hay un psicólogo, un psiquiatra y un asistente social, ¿no? Y que tienen que ir a evaluar. ¿En qué tiempo el tratamiento farmacológico empieza a hacer efecto en un paciente con delirio? Y inmediatamente produce el bloqueo de estos receptores, digamos, y notan por ahí un cambio, ¿no? También sirve mucho como un chaleco químico para la agresividad, ¿no? Porque hay pacientes que están muy agresivos, digamos. Entonces, bueno, hay de todo tipo. Había otro que, me acuerdo en el barrio, que cuando ya sabía que la agredía a la mujer por celotipia, ya solito venía a los barrios, se sentaba acá y decía, yo lo voy a esperar al doctor tal, dice, a mí no me pone nada, pero ya, ya solito se sentaba porque ya sabía lo que pasaba. Llamaban a la policía, lo agarraban y lo metían en el barrio, ¿no? Por agredir, la dejaba morada, la mujer la lastimaba, digamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Me extendí 1 y media, por Dios, disculpe. Alguien que se anime, que me pregunte, me prende el micrófono y me pregunta. No, bueno. Bueno, a ver, hay muchos estudios en cuanto a la heredabilidad, pero todavía no se puede afirmar. Se ve una fuerte influencia, pero todavía no se puede afirmar que sea hereditario. Se están estudiando, digamos, ¿no? El componente hereditario. ¿Por qué? Porque se ve que cuando hay más antecedentes heredofamiliares, y bueno, pero no se puede decir que sea una patología hereditaria. Estos trastornos pueden derivar en esquizofrenia. ¿Cuáles trastornos? Eh, Los delirantes crónicos no tienen una evolución tan deficitaria como la esquizofrenia. Una psicosis aguda puede ser una posible evolución. Una psicosis puerperal, y bueno, si se siguen presentando los brotes, también puede haber una evaluación deficitaria. Dijo que hay exceso de dopamina. Sí, sí, esas son las descargas que hay cuando hay un cuadro de brote, digamos. Para eso los antipsicóticos vienen a bloquear los receptores. Estos pacientes viven controlados farmacológico, no entiendo. Si tienen que hacer el tratamiento de por vida, sí, sí. Farmacológico y psicoterapéutico, sí. Curarse, no, pero es lograr que no van a dejar de delirar, no, pero lograr que funcionen y que no queden tan dislocados socialmente, que no pueden trabajar, se encierran, miren el chico este de lunes, digamos. No sé si esto se responde a las preguntas, me quieren hacer alguna más, o ya estoy muy tarde y estoy, me parece que invadiendo el horario de los otros profesores, les pido disculpas. Acá hay más preguntas. La dopamina, que le sobra el psicótico, le falta, sí, le falta el Parkinson, sí. Sí, por eso también en la demencia de Parkinson hay que tener cuidado con los antipsicóticos porque pueden llegar a delirar, a alucinar o a ponerse en un comportamiento muy agresivo y bloquear más la dopamina y ponemos peor al paciente. Sí. Aún con antipsicóticos no. Con antipsicóticos no dejan de delirar.
salvo que sea una causa orgánica, tóxica, infecciosa, ¿no? Pero si no es, no dejan de delirar, no van a dejar de delirar. ¿Hay fármacos para tratar a pacientes paranoicos? Sí, de liberación prolongada, no sé si implantable, muy probablemente está en estudio, pero sí hay de liberación prolongada, que son haloperidol de POT, o clopixol de POT, que es un clopentixol decanoato, si se ponen cada 4, cada 3 o cada 2 semanas. Digamos. Pero eso hay que nunca de entrada, como lo dijo el doctor Corrales, nunca de entrada en un paciente virgen de tratamiento, por decirlo así. Nunca de entrada. Empezar a probar con los más antiguos y generalmente que son los típicos y más estudiados en su perfil, ¿no? De efectos adversos. Y muchos casos, en estos casos, así sí, lo que se prefiere un poco es esto, ¿no? Va a depender por ahí del carácter del paciente, digamos, ¿no? Si se deja, ¿no? Inyectar y eso, digamos. Es caso a caso, pero sí los hay, sí los hay. Un segundito. ¿De qué libro utilizó para explicar la clasificación? Esto es más, yo para tratar de enriquecer la clase nada más, es un tratado de psiquiatría de Henry A., un autor francés, pero esto no, yo creo que no, es exagerado para ustedes, digamos, ¿no? Es aprender un poco el manejo, cómo abordar, pensarse un poco en CAPS, en un hospital de guardia, saber qué hacer, cómo actuar, cómo la derivación, eso, digamos, me parece que es exagerado. Pero bueno, si lo quieren. ¿Qué es primero, la depresión o el Parkinson? ¿De ahí que presentan? Sí, sí, porque se pueden presentar juntos, se puede llegar deprimido o no. Yo tengo un paciente con Parkinson con un trastorno de ansiedad y que no está para nada deprimido, bueno, atacado por un vecino, en fin, nada. Pero se puede llegar a deprimir un momento porque se van dando cuenta, ¿no? Del déficit progresivo. ¿Cómo hacer con un paciente que piensa que está curado para que tome la medicación? Suerte, Luciana, digamos, con eso. Y muchas veces, violentar a un paciente no tiene ningún sentido, digamos, salvo que sea tan peligroso, ¿no? Que la justicia, la ley lo indique, hay que tener cuidado con eso, porque después se vienen las demandas, ¿no? Pero sí se puede llegar a sujetar a un paciente y medicarlo cuando está claramente demostrado, ¿no? Y eso con testigos de por medio, con el familiar, el peligro que representa para sí y para terceros. Pero no en todos los casos, digamos. Hay paranoicos, hay perseguidos que no son más dóciles, ¿no? Este hombre que yo le hablaba de tan viejo ya se ve viejo, es muy inteligente, entonces ya no se hace tanto el guerreador, por así decirlo. ¿Cuál es el límite? ¿Puede matar al psicótico? Por supuesto que puede matar, por supuesto. No son todos agresivos, en lo absoluto, digamos, ¿no? Pero sí puede llegar a matar, sí puede llegar a matar. Hay un famoso caso acá, que incluso es de Barrio Sur, el chico que está en el barrio, que en un momento es un esquizofrénico paranoide y la vio a la madre, fue de resonancia, como unos robots que la agredían y la mató a la madre y a la hermana. Sí pueden llegar a matar. No todos son peligrosos, pero cuando se ponen peligrosos, ahí hay que correr, porque como se manejan en el campo de la certeza, y es más difícil entrar en razón, no los van a hacer entrar en razón, pero sí pueden llegar a matar. No todos, en lo absoluto son todos peligrosos. Además, en el ovario son más, son más chamulladores, ¿no? Son más peligrosas y más violentas son las mujeres. Ahí en el Carmen, si bien los recaudos que tienen para entrevistar a los pacientes, ¿no? Son mucho más agresivas en ese caso cuando están descompensados. Los hombres son más peligrosos cuando se pueden descompensar, por la fuerza que pueden llegar a desarrollar, ¿no? Pero más agresivas son en ese caso las mujeres locas que el hombre. Loco y más chamullador, digamos. No es que se acercan a querer agredirlo de entrada, en absoluto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Estas personas pueden culminar su vida sin tratamiento? Sí, por supuesto. Yo tengo pacientes, he entrevistado pacientes paranoicos que han entendido, ¿no? Como el límite de que tenían que tener cuidado, para resumirlo, con estas ideas serotípicas, que pues los hijos los separaron de la mujer y empezó a deprimirse, mal, ¿no? Y empezó a amenazar con suicidio, y dije, ojo con eso. Entonces llegamos a un consenso en el que él puede convivir mientras no
no se ponga, era un equilibrio bastante delicado, ¿no? Donde llamé a toda la familia y abandonó el tratamiento, pero los hijos lo vigilan de cerca a su padre en relación a su mujer, porque, porque ya saben que si les llega a hacer algo, así les he dicho, te separamos de la mamá y te internamos con la vergüenza que eso significa y nunca más la veas a la mamá. Y eso le sirvió como límite. Y bueno, hasta el día de hoy no me enteré que la haya matado a la mujer. Y bueno, nada, eso. René, ¿qué dice René? Perdón, estas personas pueden culminar sí, sí pueden llegar a culminar su vida común. Pueden llegar, eso es caso a caso, pero sí hay una posibilidad. Como también no, son imputables, y muchos sí, otros no tanto. Este chico que mató a la mujer y no, se determinó de que no era imputable porque estaba verdaderamente loco, pero quedó condicionado de por vida que tiene que hacer tratamiento.